Buenas tardes, agradecemos a todos su presencia. Para presidir esta conferencia de prensa se encuentra con nosotros el ingeniero Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública Federal, en compañía del ingeniero Facundo Rosas, comisionado general de la Policía Federal. A continuación se dará lectura al boletín de prensa y después iniciaremos una sesión de preguntas y respuestas. Bien, buenas tardes a todos ustedes, buenas tardes. El día de hoy, a las 12:40 horas, despegó del aeropuerto de Quintana Roo la aeronave tipo Boeing con el posible secuestro por parte de un grupo de 3 personas. Esta información la notificó la sobrecargo al capitán que venía a cargo del vuelo, señalando que un pasajero portaba un artefacto explosivo y que exigía sobrevolar el aeropuerto 7 veces en una entrevista con el presidente de la República, Felipe Calderón. De inmediato se activó el protocolo de seguridad para este tipo de circunstancias que existe a nivel de seguridad nacional. Y en ese sentido, el señor presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, me instruyó desplazarme para coordinar la operación en situ. En tal circunstancia, me trasladé a la torre de control, donde se encontraba el director de CNEAM, responsable del servicio a la navegación aérea en el país, a través del cual se habilitó una posición de control para la comunicación con el piloto de dicha aeronave. En primera instancia, en coordinación con CNEAM y a través de operadores que tiene la torre de control, se condujo el aterrizaje y posicionamiento de la aeronave en una posición segura, denominada La Gota, que se encuentra en la parte oriente del aeropuerto. En esta área se encontraba instalado un dispositivo de inteligencia y operación de la Policía Federal, con respaldo de las Fuerzas Federales, del Ejército Mexicano y la Armada de México, con quien en todo momento hubo coordinación y comunicación del alto mando. Una vez en tierra, la aeronave se procedió al protocolo de operación para esta circunstancia y a través de la torre de control se instaló un puente de comunicación con el capitán de la aeronave, quien con toda oportunidad y de manera muy profesional sirvió como interlocutor con el delincuente y la autoridad. A través de procedimientos establecidos para estas circunstancias, se logró que descendieran de la aeronave primero mujeres y niños que venían a bordo y posteriormente, a través de la interlocución y un trabajo permanente ya especificado con el piloto, se logró que descendiera el presunto delincuente, mismo que fue asegurado por la Policía Federal al tiempo que un grupo de fuerzas especiales de la Policía Federal se internó en la aeronave para asegurar y revisar de forma exhaustiva el interior de dicha aeronave. Por procedimiento hubo necesidad de concentrar a todos los pasajeros en el hangar de la Policía Federal para descartar la posible infiltración de algún miembro vinculado con el presunto delincuente. En tal sentido, a través de un soporte importante del aeropuerto de la Ciudad de México, se trasladaron a este hangar para revisión uno a uno de pasajeros e inclusive equipaje, en virtud de que había la referencia que eran 3 las personas en el vuelo vinculadas con el presunto delincuente. Por procedimiento se revisó el equipaje y en particular el que traía el presunto delincuente, mismo que fue analizado con medidas específicas correspondientes del área de explosivos, privilegiando en todo momento la seguridad de los pasajeros y la aeronave. Posterior análisis que se hizo de este dispositivo, se identificó que era un artefacto simulado sin carga explosiva que tenía en su equipaje dicho delincuente. El delincuente responde al nombre de José Mar Flores Pereira, nació el 21 de mayo del año 65 en Santa Cruz, Bolivia. Estuvo recluido en el penal de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, por el delito de asalto a mano armada. Llegó a México hace 17 años, es adicto a las drogas y el alcohol y salió de la Ciudad de México rumbo a Cancún hace 5 días, donde, de acuerdo a su dicho, iba a participar en actividades de emancipación y difusión de religión. Él vivía, según su referencia, en San Bartolo, Coyotepec, en Oaxaca. Bien, eso es todo. Gracias. Para iniciar la sesión de preguntas y respuestas, tenemos a Jorge Zarza, de Televisión Azteca. Gracias, ingeniero.
para preguntarle cuál es el móvil, cuál fue el móvil del frustrado secuestrador. La primera pregunta, ¿podría confirmarnos si este detenido es un pastor boliviano, como ya se ha filtrado en algunos medios? Y este operativo impecable, sin una sola bala, puede generar suspicacias de que fue armado. ¿Qué comentarios tiene al respecto? Bueno, primero, efectivamente, él refiere que es pastor. Él refiere que fue una revelación divina la que lo condujo a esta acción. Él venía en vuelo y en vuelo señaló que el día de hoy es 9 de septiembre de 2009 y que esto es 999, y esta referencia, si él volteaba la hoja, implicaba 666, y según su dicho, como pastor implicaba que había una amenaza para el país. En esta circunstancia, él lo que quiso es tomar el control de la aeronave, y debo precisar que en todo momento, con un trabajo muy profesional, los pilotos lograron evitar que la cabina fuera tomada, y esta fue en todo momento cuidada por los pilotos y fue mantenida estéril durante el vuelo. Gracias. Continuamos con Martín Takagi de Notimex. Gracias. Pronto. Perdón. ¿Cuáles son las exigencias concretas del delincuente? Entiendo que nada más es uno, por el nombre que nos da, nada más es uno. ¿Cuáles son las exigencias concretas? ¿De qué delitos se le van a acusar? ¿Y qué quería hablar con el presidente Calderón? No sé si tengan identificado la nacionalidad de los demás pasajeros que venían, y en qué momento se enteraron ellos de que estaban secuestrados, o que había sido secuestrado el vuelo. Bien, como comentábamos, el capitán del vuelo alertó, ya hay un procedimiento para ello, alertó con este procedimiento, y en este sentido, vía el procedimiento que tenemos para atender estas circunstancias, hay un código para poder comunicarse con los pilotos, se hizo, se identificó la amenaza, y esta era, en principio, que él iba a tomar el control de la aeronave para que hiciera 7 vuelos en torno al aeropuerto de la Ciudad de México, y posteriormente quería tener comunicación con la autoridad. Ya una vez que estuvo con él en comunicación y que tuvimos manera de tener el puente de enlace con él vía el capitán de la aeronave, que insisto fue muy profesional, fue clave en esta operación, la referencia es que quería volar el avión si no le dábamos oportunidad a tener interlocución con la autoridad, porque, según su dicho, él como pastor tenía una revelación divina, y que esta revelación divina implicaba que había para México una amenaza o un terremoto. Gracias. Continuamos con Gustavo Castillo de La Jornada. Gracias. Señor secretario, durante el operativo observamos la presencia del secretario de la Defensa, y también qué pasa con esta acción, porque la presencia de ellos sí es que es un protocolo a seguir. Segunda, que nos explicara más por qué hay o por qué observamos al menos 7 personas que fueron esposadas, subidas a un vehículo, en dónde se encuentran, y también las denuncias de maltrato que se han hecho por parte de algunos pasajeros, ya en el sentido de haber sido obligados a tirarse al piso y haber sufrido vejaciones por parte de los agentes federales. En tercer lugar, que nos pudiera explicar las razones que explica esta persona, más allá solo del hecho de traer un explosivo y de obligar a esto, ¿por qué, si la Secretaría de Gobernación había designado un negociador, se decidió que fuera el propio capitán de la aeronave el que llevara a cargo esto? Porque no se hizo un solo disparo. ¿Cómo se convenció a esta gente? Bien, con todo gusto. Primero debo destacar la participación en todo momento de las Fuerzas Armadas. Estuvimos en coordinación con el secretario de la Defensa Nacional y también con el almirante secretario, quienes en todo momento estaban al pendiente de esta operación. El protocolo de actuación implica tener una interlocución directa a nivel superior. Yo me trasladé a la torre de control en virtud de que la torre de control tiene comunicación directa con el capitán. Hay un protocolo de comunicación para estas circunstancias, y a partir de ese protocolo, ya en torre de control hubo el puente de enlace con la aeronave. Se logró bajar a tierra con una medida específica para aterrizar, y la referencia de estar aquí, tanto el secretario de la Defensa como el secretario, es porque el señor presidente en todo momento estaba atento de la circunstancia y como respaldo en caso de alguna urgencia o necesidad operativa. Lo segundo es que el caso específico de la amenaza, debo decir que hay procedimientos en el mundo donde se obliga a que en todos los casos los pasajeros sean revisados y sean verificados
para que sean estos realmente pasajeros. Ha habido circunstancias donde hay gente vinculada con la parte criminal que simula ser pasajero cuando llega la autoridad, y lo que se buscaba es que no tuviera ninguna ventaja la parte criminal. Segundo, lo que se logró capturar de inteligencia mientras venía el avión en vuelo con los capitanes es que había la referencia de que eran 3 las personas que estaban amenazando el vuelo. En ese sentido, esta referencia obedecía, una vez que se habló con el delincuente o pronto delincuente, es porque él refirió a la azafata que eran 3, le mostró el supuesto artefacto explosivo y él decía ya hoy en la entrevista, ya para la declaración ministerial ante PGR, que esta referencia es porque era él y la parte divina, que era el Espíritu Santo y que venía acompañado en la operación. La parte que usted vio de bajar pasajeros y todos traerlos aquí es justo por eso, porque tenemos que identificar que no existe nadie involucrado o nadie infiltrado con los pasajeros. Verificamos sus maletas para darles certeza a ellos en su seguridad personal y por supuesto cuidar su vida, cuidar la vida de los pilotos. Por ello fue que se separaron los pasajeros, los pilotos, y fueron trasladados al hangar para la revisión de identidad a cada uno de ellos y por supuesto el equipaje. Bueno, la referencia última es cuando ya baja esta persona, había la perspectiva que había 3 más. Cuando sube el grupo de operaciones, por procedimiento, es un procedimiento que hay internacional, se debe mantener asegurados la gente que está dentro del avión. Y esto implica que la gente que entró para buscar tener el control de la operación de la aeronave, tuviera asegurado a los que estaban en la aeronave. La gente que estaba al final en la aeronave eran esos pasajeros que tuvieron control final para identificarlos a cada uno de ellos y que no fueran delincuentes que estuvieran tomando el avión. A ver, si gustan, continuamos con la relación que tenemos de los reporteros. Continuamos con Bogdán Castillo de Radio 13. Yo le quería preguntar si nos podría describir un poco el artefacto simulado que traía esta persona, por un lado, por el otro, ¿cuál era la exigencia en sí que le estaba haciendo, que le quería hacer al presidente de México? Y por último, si tiene alguna relación esta persona con algún grupo extremista, no sé, ETA o algún grupo, si han tenido alguna relación. Con todo gusto. Bien, hasta ahora no hay ninguna referencia que esté vinculado con alguna actividad terrorista o de otra índole. La referencia específica es que él es pastor, él refiere a ser pastor. La amenaza era que traía un explosivo a bordo y que iba a volar el avión. Esta amenaza la hace casi una hora después de haber despegado, y la referencia en vuelo es que él quería volar en el aeropuerto de México 7 veces y llegar a tierra, y en tierra exigir condiciones para tener comunicación con el presidente. En ese sentido, se logró desactivar la amenaza, y ya que estaba esto desactivado, hay un procedimiento que tenemos para poder ir generando inteligencia y, por supuesto, cuidar la vida de los pasajeros y pasajeros que venían a bordo. En ese sentido, debo destacar, insisto, la referencia al capitán, y el capitán fue el que estaba como interlocutor, no negociador, sino era interlocutor, en virtud de que él estaba en comunicación con el delincuente que venía a bordo. Gracias. Continuamos con Alejandro Villalbazo de TV Azteca y Grupo ASIR. Secretario, buenas tardes. ¿Quién le avisa y a qué hora le avisan al presidente y qué contesta el presidente Calderón? Y entre los esposados estaba un diputado, Hernán Villatoro, diputado del Partido del Trabajo. Bien, la referencia la hace inicialmente la torre de control, porque recibe la alerta del capitán y a través de CNEAM se genera esta alerta. Esta alerta llega al señor presidente de la República. Hay un protocolo de comunicación a nivel de gabinete de seguridad, se alerta a toda el área de seguridad, y en ese sentido es cuando ya el señor presidente me instruye trasladarme aquí a torre de control y mantener coordinación permanente con las Fuerzas Armadas. Bueno, ahí no hay distinción. Ahí lo primero es tener claridad de que no viene otro infiltrado en los pasajeros, y sin excepción. Un procedimiento es que todos los que son y bajan del avión sean revisados, y en todo momento se ha cuidado que ninguno de ellos sea un delincuente que venga con la cobertura de que es pasajero. Gracias. Continuamos con Atalo Mata de Excelsior. Sí, gracias, secretario. Buenas tardes. Preguntarle, en primer lugar,
¿Cuál es la atención a las víctimas que se les ha dado? ¿A dónde las transfirieron? ¿De qué forma las están atendiendo? ¿Qué sufrieron? Si ellos sufrieron crisis nerviosa, etcétera. Si hubo golpes al momento o nada más fue la interlocución con el capitán. Y si se están llevando a cabo operativos frecuentes para evitar todo este tipo de hechos. Gracias. Bueno, en principio, lo número uno en estos casos siempre es la vida de las víctimas, sin duda. Y en ese sentido, se privilegió en todo momento que cuidar a las víctimas, cuidar a los pasajeros. Ya una vez que estaban en el hangar, se habló con ellos, se les explicó la parte del procedimiento. Ellos estaban de alguna manera reconfortados porque tenían la inquietud del hecho, estaban nerviosos. Ya una vez se explicó todo el procedimiento, se les habló cuál fue el esquema de operación. Todos ellos estaban ya de manera más tranquila, ya viendo sus detalles de equipaje y de vuelos. Algunos de ellos vienen con conexión para otros vuelos nacionales, y estábamos con Aeroméxico viendo la actividad para poder ligar la conexión y traslado para el caso de pasajeros que están en conexión. En el caso de pasajeros que estaban aquí, que venían a la Ciudad de México, cuando se platicó, se habló para identificar a cada uno de ellos y que no existiera ninguna referencia que hubiera alguien infiltrado o alguien de parte de los delincuentes dentro de los pasajeros en todo el vuelo. Gracias. Continuamos con Iván González de Televisa. Sí, gracias. Quisiera preguntarle, secretario, si está descartada la participación de alguno de los otros detenidos, en particular también del diputado Hernán Nava, se descarta totalmente su participación con él. También preguntarle si hubo alguna resistencia de su parte, del detenido, a la hora de su captura, y también si sería un delincuente que su motivo era alarmar a la gente, o estamos hablando de alguien que pudiera no estar bien emocionalmente, digamos. Bueno, primero, está descartado que exista alguien más en torno al grupo o a esta persona. Se checaron cada uno de los pasajeros, se verificó con la lista de vuelo, se corroboró inclusive con la parte que tenía Aeroméxico de lista de aeronaves, y está descartado cualquier otra persona que esté vinculada con este hecho. Lo segundo, el procedimiento es genérico, no distingue fuero o distingue algún perfil personal. Este procedimiento obliga a que todos los que estén en vuelo, una vez que entra el grupo de operaciones especiales al avión, todos sin excepción son asegurados para evitar que alguien que esté ahí, si es que hubiera alguien más, tenga ventaja operativa de disparar o generar daño a los pasajeros. En ese sentido, sin excepción, todos fueron primero controlados y en segundo tiempo identificados, y al final, por procedimiento de seguridad, bajaron todos seguros al transporte y fueron trasladados aquí al hangar, y aquí ya se explicó todo a detalle, se identificó cada uno de ellos y sin excepción se hizo el procedimiento. Mi pregunta es si hubo resistencia de su parte. Él amagó con hacer explotar el explosivo cuando llegaban los federales. El caso del delincuente. Sí, del delincuente. Bueno, lo que se logró hacer, que fue un trabajo importante, fue que primero bajaran mujeres y niños. Segundo, vía la parte que estaba negociando, insisto, a través de CENEAM, con torre de control, el piloto, y una compañera que también debo destacar, una mujer importante en este esquema, que ella es la controladora de vuelo, que estaba en torre de control. Ella auxilió la interlocución para estas comunicaciones y logramos, vía un procedimiento que tenemos, que ya está preestablecido para estas circunstancias, hay un trabajo previo de inteligencia, se logró bajar primero mujeres y niños, y segundo, se logró que él pudiera bajar con la referencia de que había aparentemente más gente en el avión. Esta referencia que él hacía es que bajaba y en caso de ser asegurado implicaba que explotara el avión. Se verificó, bajó él y hubo un trabajo simultáneo. Se aseguró a él y entró el grupo de reacción al avión. Por eso es que se aseguraron todos que estaban en vuelo todavía, en el avión, todavía en situ. Ahí se aseguraron los que estaban todavía en asientos, que no bajaron primero con mujeres y niños. La última, perdón, ya le había preguntado, es una pregunta que ya le había hecho. A ver, para poderle dar oportunidad a los demás compañeros, continuamos con Juan Francisco Santana de Canal 40. ¿Tiene algún problema emocional? ¿Pudiera ser esa la razón? Bueno, ahorita ya está puesto a disposición del Ministerio Público, van a verificar de él su estado personal. Él refiere ser pastor y refiere que es adicto a las drogas, y ahorita van a verificar de él su estado
personal. Ingeniero, muy buenas tardes. Más que una pregunta, es una petición. Ojalá y existiera la posibilidad de que a la hora que nos lo presentaran tuviera voz para que él nos dijera lo que sucedió. Eso es todo. Gracias. Continuamos con Manuel Olmos de la prensa. Señor, buenas tardes. Oiga, ¿el presunto secuestrador se rindió o fue sometido por los elementos federales? Y si México está preparado para contener actos terroristas. Gracias. Bueno, hay un procedimiento que se ha estudiado, que se ha practicado, hay todo un protocolo para estas circunstancias. Fue una suma de cosas, ¿no? Un trabajo bueno para negociar, fue un trabajo bueno en términos de tener capacidad de respuesta en caso de necesidades superiores, hubo un buen esquema para poder lograr que él descendiera y también allá ahí fue sometido, ¿no? Ya ahí con la ventaja operativa de estar ahí abajo fue sometido y se internó el avión. México tiene procedimientos propios para el tema de seguridad, por ello es que comentamos hace un momento que está en un esquema coordinado con las Fuerzas Armadas para tener siempre capacidad de respuesta para cualquier circunstancia. Ok, gracias. Continuamos con Carlos Zúñiga de Milenio Televisión. Gracias. Una pregunta para usted, señor secretario. ¿De qué se va a acusar a esta persona? Y si nada más puede puntualizar de qué nacionalidad son los pasajeros. Y a don Facundo Rosas preguntarle, ¿qué fue lo que falló para que esto pasara? Hoy por hoy Cancún es uno de los aeropuertos más vigilados, hay presencia de la PF, hay presencia militar. ¿Qué pasó para que una persona pasara con un artefacto por los filtros de seguridad que hizo pasar como explosivo y que ocurría todo lo que ocurrió? Bien, con todo gusto. En el caso de esta persona ya está ahorita la gestión para la presentación ante el Ministerio Público y ahí se va a determinar cuál es el delito con el que se va a acusar. Segundo, y en respuesta a la segunda pregunta, estamos verificando cómo fue la revisión a nivel local, en virtud de que vamos a checar si pasó rayos X su equipaje, cuál fue el procedimiento de ingreso, para verificar cuál fue este detalle, ¿no? de ingreso para el aeropuerto. Gracias. Continuamos con Mark Stevenson de AP. Buenas, señor secretario. Primero, ¿cuáles eran las nacionalidades de los pasajeros que venían arriba? Segundo, refirió por qué quería sobrevolar 7 veces, ¿tenía algún significado? Y tercero, a ver si lo entiendo bien, él tenía el presentimiento de que iba a ocurrir un desastre y quería dar la advertencia al señor presidente personalmente. ¿Así fue? Primero fue en vuelo, esta referencia fue casi una hora después de despegar. La alerta se activa, como ya señalamos, y la referencia es que él iba a explotar el avión si no tomaba el control de la aeronave. Se logró tener esa contención y en segundo término la referencia de él fue que quería tener acceso para dar una alerta. Lo que nos dice ya en tierra, ya en la entrevista que se hizo ya en tierra, es que él es pastor y que tuvo una revelación divina y que el día de hoy es el 9 del mes 9 del año 2009 y que él, al darse cuenta de esto en la aeronave, vio que tenía esa referencia y entonces él señala que tenía una referencia divina y que quería alertar de un terremoto a la Ciudad de México, ya estando en tierra. Gracias. Continuamos con Jorge Flores de W Radio. Nacionalidades, bueno, ahorita estamos verificando con Aeroméxico, vienen ciudadanos de otros países, ahorita están checando ya ese detalle porque en la revisión con Aeroméxico, ya ahorita están en la terminal de Aeroméxico verificando equipaje, pasaje y si hay la referencia que vienen nacionalidades extranjeras. Gracias, ingeniero. Entre los pasajeros estaba el diputado local en Quintana Roo, Hernán Villaltoro. Él comentaba que estuvo detenido. ¿Qué situación está en este momento sobre él? ¿Y qué quería hablar con el presidente? Parecía que nos dijo el diputado en W Radio que estaba fuera de sus cabales. ¿Cómo lo tienen considerado esta persona? Bien, vamos a checarlo. Comentaba que él señala que es adicto a las drogas, es alcohólico y ahorita vamos a verificar cuál es su situación personal. La referencia con el diputado, insisto, todos, sin excepción, todos, al momento de una operación como esta, todos son verificados y todos son llevados a un punto para verificar su identidad y que no tengan o que sean parte de este grupo o del grupo que pueda ser. En este caso se hizo la operación, todos sin excepción, incluyendo el diputado, fueron bajados, se habló con ellos, se explicó y todos fueron verificados. Gracias. Y por último tenemos a María de la Luz del Universal.
Gracias, señor secretario. ¿Nos podría decir a qué iglesia pertenece este señor y cómo lo convencieron de bajar del avión? ¿Se rindió o lo bajaron? Bueno, la iglesia ahorita están verificando, la referencia es una iglesia cristiana, aún no tengo el detalle, todavía estamos verificando cuál iglesia es de manera específica. Y bueno, hay un protocolo para poder tener alcance de estas circunstancias. Mucho es el trabajo para generar inteligencia vía la circunstancia, en este caso fue vía los pilotos, vía las azafatas. Lo segundo es la referencia que había en las peticiones. Existe un mecanismo para poder tener ventaja en el momento de tener conocimiento de estas circunstancias. Y bueno, todo esto fue aplicado y logramos que él bajara del avión con la ventaja de que cuando se aseguró fue abajo, fue en tierra, y la revisión que hubo ya en el avión fue ya cuando él estaba fuera del avión y con ventaja técnica para la policía. Gracias. Y así damos por terminada la sesión de preguntas y respuestas, pero ahorita se les va a poner al detenido. Gracias a todos, gracias, buenas tardes, gracias.